Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en un día muy especial porque digamos que es así es algo así como un especial de Yom Kippur. Sí, el domingo en la noche, con la puesta de sol, inicia Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, y termina una hora después de la puesta de sol del lunes. Y hoy día vamos a estudiar uno de los textos que se leen el sábado anterior a Yom Kippur. Estoy haciendo este video el día viernes. En algunas horas más va a comenzar Shabbat. Y en este Shabbat, o sea, mañana para mí, se va a leer el texto que vamos a estudiar hoy día. En este sábado, el último sábado antes de Yom Kippur, en las sinagogas se lee el poema, la canción de Deuteronomio 32, y tenemos un video en este canal acerca de esa canción. Se va a leer también Oseas capítulo 14, y nosotros tenemos un video de Oseas capítulo 14. De hecho, tenemos una serie de estudios de todo el libro de Oseas en este canal. Y el libro de Joel, el capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el final, hasta el versículo 27, si no me equivoco. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Hoy día vamos a estudiar el capítulo segundo del libro de Joel. En realidad nosotros vamos a comenzar un poco antes del versículo 15 para agregar un poco más de contexto. Y bueno, esto va a ser una especie de adelanto. Alguna vez quiero hacer un estudio completo sobre el libro de Joel, pero esto va a ser como una degustación, ¿no es cierto?, del libro de Joel. Por supuesto, si ustedes quieren que me apure a hacer el libro de Joel entero, colóquenlo en los comentarios, ¿ah? Griten, manifiéstense, para que venga más luego. En fin, vamos al texto entonces. Vamos a comenzar este estudio sobre el capítulo 2 del libro de Joel. Entonces primero les cuento un poco de qué se trata el libro de Joel, a grandes rasgos, porque como dije, quiero hacer una serie de videos sobre Joel completo, pero a grandes rasgos. El capítulo 1 trata acerca de una plaga de langostas. Ahora bien, el lenguaje que usa Joel es extraño, y de hecho el libro de Joel es muy extraño en muchos sentidos. Primero porque no sabemos quién era Joel, ni en qué época profetizó. No lo sabemos. Los comentadores están confundidos al respecto, de hecho proponen distintas posibilidades. Y como no sabemos en qué época profetizó, y esto nos va a dar una pista de lo que sigue, su profecía es, desde nuestra perspectiva, algo así como una profecía atemporal. Es atemporal. ¿Mm? Y eso va a ser muy importante en nuestra interpretación de lo que viene. Y como les decía, el capítulo 1 describe una plaga de langostas. Dicho sea de paso, las plagas de langostas son parte de las maldiciones del pacto. Pero, y les voy a explicar las razones de por qué es eso. Pero, esa plaga de langosta es comparada, de alguna manera es simbolizada a ejércitos extranjeros que invaden la tierra.
ejércitos tremendamente crueles. ¿Ok? Pero más aún, existe la sospecha de que esta plaga de langostas, simbolizada por un ejército invasor, en realidad, en realidad simbolice a los exilios que ha tenido que vivir el pueblo de Israel. Y me voy a explicar. En el capítulo 1, en el verso 7, si no me engaño, se describen 4 tipos de langostas. La vamos a encontrar en el capítulo 2 también. Y al menos un comentarista asocia estos 4 tipos de langostas a los 4 imperios que sometieron y persiguieron al pueblo de Israel: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, Occidente. Así es que nosotros vamos a mirar esta plaga de langosta descrita en el libro de Joel como un símbolo de, del exilio, de los 2 exilios profetizados en la Torá, ¿no? El exilio babilónico, que se le prolongó bajo el periodo persa, y de alguna manera, y la persecución bajo los griegos, y el exilio en Occidente, en Roma, ¿sí? Debido al Imperio Romano. Entonces, este libro, y lo vamos a estudiar esto con mucho más detalle cuando hagamos la serie sobre Joel, va a tener una dimensión atemporal y de alguna manera va a abarcar la historia completa del pueblo de Israel. Y ahora, en el capítulo 2, se nos va a dar la receta para salir de estas maldiciones del pacto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 2, versículo 12. Dice así, voy a leer el 12 y el 13 por el momento. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamento. Ya, ok, vamos a leer el 13 también. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Otras traducciones dicen, y se arrepiente del mal, o se arrepiente del castigo. Vamos a desmenuzar estos 2 versículos. Primero, estos 2 versículos nos explican por qué este pasaje, el libro de Joel, o el capítulo 2 de Joel, se leen en el último sábado antes de Yom Kippur. Porque estos 2 versículos tienen todo que ver con lo que va a suceder en Yom Kippur. En Yom Kippur el pueblo se va a afligir delante de Dios, va a pedir la misericordia de Dios, va a ayunar en símbolo de aflicción y de humildad delante de Dios. Y realmente el pueblo va a hacer un movimiento de volverse hacia Dios. Entonces, tiene todo que ver. Y esta es la receta siempre, 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 siempre para volver a Dios, para vencer el pecado. ¿Cómo se vence el pecado? Con teshuvá, con regreso a Dios. Fíjense, vayan fijándose en este capítulo las veces que se menciona el verbo volver. Aquí, en estos 2 versículos, ya van 2 veces. Vuélvanse a mí de todo corazón. Vuélvanse al Señor su Dios. Ese es el llamado continuo. Vuelvan a Dios.
porque volviendo a Dios, Dios va a actuar en favor de su pueblo. Bien. Ahora, este es un volver que tiene que ser sincero, tiene que ser completo, no puede ser solamente de la boca para afuera. El versículo 13 dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. No basta el acto externo, tiene que ser un movimiento del corazón. Y vuélvanse al Señor su Dios, ¿por qué? Y aquí se citan, ¿no es cierto?, los atributos de bondad que Dios le enseñó a Moisés en Éxodo 34. Porque Él es compasivo, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Esto es poderosísimo. Lo que esto enseña es que incluso cuando hay un decreto de castigo, y en este caso hay decreto de castigo contra el pueblo de Israel que está en el exilio. Recordemos que estamos interpretando el libro de Joel como refiriéndose a los exilios. Aún habiendo un decreto de castigo, ese decreto de castigo puede ser retirado. Incluso el mal ya decretado puede ser anulado por este movimiento de regreso a Dios. ¿Por qué? No es tanto por mérito del pueblo, es porque Dios es bondadoso y compasivo. Y el castigo de Dios nunca es un castigo para satisfacer el ego de Dios, al contrario, es el castigo que tiene por objetivo llevar justamente al arrepentimiento. Entonces, cuando el pueblo se arrepiente, no hay necesidad de castigo, se cambia el decreto. ¿Ok? Versículo 14. Este Dios que es compasivo, que es bondadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia, entonces de él se dice lo siguiente: tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras sí una bendición. Las ofrendas de cereales y libaciones son del Señor su Dios. A ver, vamos a tratar de entender este versículo. En el capítulo 1 se nos habla de una plaga de langostas. Una plaga de langostas. Y esta plaga de langostas arrasa con todos los cereales de la tierra, arrasa con todas las plantas, arrasa con las cosechas, no deja nada. Tanto es así que paran las ofrendas de cereales a Dios y las libaciones, porque ya no hay que ofrendar. No hay nada que ofrecerle a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ahora se abre la posibilidad, dado el arrepentimiento del pueblo, se abre la posibilidad que Dios bendiga y cambie la maldición en maldición. Que cambie la maldición en bendición. Y ahora, como hay bendición, va a volver a haber cereales, va a volver a haber alimento, y el pueblo va a ofrecer nuevamente ofrendas de cereales y libaciones a Dios. Entonces, ese es el contexto, ese es como el resumen, es el abstract de lo que estamos por estudiar hoy día. Entonces, ahora viene la sección, aquí el versículo 15, aquí comienza la sección que se lee en este Shabbat, el Shabbat Shabbat Shuvah, que es el último Shabbat antes de Yom Kippur, el Shabbat de retorno. Shabbat Shuvah. Dice, toquen trompeta en Sión. La palabra trompeta en realidad es la traducción de la palabra hebrea shofar. Shofar es un cuerno generalmente de carnero, pero también puede ser de antílope, por ejemplo, o de otro animal kasher, de animal puro,
No de vaca, eso sí, ni de toro. Hay un detalle. El shofar tiene que ser un cuerno que nazca que crezca con un cartílago y las vacas no tienen ese cartílago. En fin, hay un detalle técnico. Pero el shofar es un cuerno, digamos un cuerno de carnero. ¿No? Y es ese cuerno que se usa como instrumento musical y se toca. ¿No? Se toca como si fuese un trombón. ¿No? ¿Mm? Y este shofar es lo que se toca. De hecho, se toca en Yom Kippur. Se comienza a tocar 40 días antes. En las sinagogas y en Israel se toca el shofar como advertencia de que se aproxima el día del juicio. Claro, en Rosh Hashanah también se toca el shofar porque en Rosh Hashanah es el día del juicio. Y en Yom Kippur, que es cuando se pide perdón, y es el día en que se sella el juicio, también se toca el shofar. Así es que este versículo tiene todo a ver con la época que se está viviendo. Entonces, toquen el shofar, toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, como en Yom Kippur. Convoquen a una asamblea solemne, como en Yom Kippur. Congreguen al pueblo, como en Yom Kippur. Purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor entre el pórtico y el altar y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad, tu herencia en realidad dice en hebreo, tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Ok. Entonces, aquí hay tanta riqueza, hay tanta riqueza. Primero, todas las categorías del pueblo tienen que participar de este pedido de perdón. Todos, absolutamente todos. Desde los más cercanos a Dios, los sacerdotes, los ministros de Dios, hasta los pequeños, hasta los niños de pecho que no tienen ni idea de nada, que no saben lo que están pasando. Ellos también. Las personas que deberían estar contentas, los recién casados, que posterguen su alegría y se unan todas las categorías sociales, todos los ancianos, los que saben más, los que pueden dar consejos, los más entendidos, todos los ignorantes, los sabios, los más religiosos, los laicos, todos únanse como un solo pueblo, unidos a pedir clemencia a Dios, a pedir la misericordia de Dios, con llanto. ¿Y cuál es el argumento que dan? Por qué piden que Dios se compadezca? ¿Cuál es el fundamento para que Dios se compadezca? No es la bondad del pueblo. De hecho, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur se leen oraciones que dicen: Padre nuestro y Rey nuestro, compadécete de nosotros y respóndenos, porque no hay obras en nuestras manos. Haz con nosotros caridad y sálvanos. ¿Cuál es el argumento? No es la bondad del pueblo, no son los méritos del pueblo. El fundamento para que Dios se compadezca es el honor de Dios. El honor de Dios. ¿Por qué? Porque Israel, aquí estamos hablando de Israel, ¿no es cierto? El pueblo de Dios es propiedad de Dios. El texto hebreo dice, es la herencia de Dios. Por lo tanto, el destino del pueblo de Dios, lo que suceda con el pueblo de Dios,
afecta la honra de Dios. Por eso dice el texto, para que las naciones no se burlen de ella, de ese ella es la propiedad de Dios, no el pueblo. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Es decir, ¿acaso el Dios de este pueblo es impotente? ¿Acaso no es capaz ni siquiera de proteger a su propio pueblo? Es la honra de Dios la que está en juego. Y ese es el argumento que Dios mismo nos está enseñando aquí a utilizar cuando pidamos clemencia a Él. De hecho, este es el argumento que usó Moisés luego del becerro de oro. Cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro, Dios quería aniquilarlos y le propuso a Moisés, mira, déjame que yo aniquile este pueblo y yo de ti voy a hacer un pueblo mucho mejor. Y Moisés le respondió, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si haces eso, los egipcios van a decir, porque Dios no pudo llevarlos a las tierras que les prometió, entonces los aniquiló en el desierto. Y el asunto va a ser una deshonra para Dios. Aquí es el mismo argumento. El argumento es, compadécete de tu pueblo, no por nosotros, sino por amor a tu propio nombre, a tu propia honra. Es por ti, Dios, es por ti. Te conviene. ¿Okay? Ese es el argumento. De hecho, en las mismas oraciones eh, eh, de Yom Kippur se recita Padre nuestro y Rey nuestro, actúa en favor de tu nombre. Y también en otro lugar, perdónanos por causa de tu nombre. Por causa de tu nombre. Es para propia honra. Ese es el argumento real. O sea, claro, el pueblo también está preocupado con su propio destino, pero el pueblo muestra preocupación por la honra de Dios. Versículo 18. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó al pueblo. Yo estoy leyendo aquí la nueva versión internacional y la nueva versión internacional traducen muy bien los verbos están en pasado. Los verbos tienen que traducirse en pasado. Para los entendidos, en realidad los verbos están en futuros, pero tienen una verb conversiva que los transforma en pasado. ¿Ok? Entonces los verbos tienen que traducirse en pasado. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y esto es una promesa, acuérdense. Estamos interpretando el libro de Joel como refiriéndose a la historia completa del pueblo de Israel, con sus exilios y todo lo demás. Y el libro de Joel promete, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. ¿Por qué los verbos están en pasado y no en futuro? Porque en realidad esto es un hecho consumado. El perdón de Dios es un hecho consumado. Va a ocurrir. Todavía no sucede en el tiempo, pero ya está decidido. ¿Ok? Versículo 19. Y les respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos completamente satisfechos. Y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Esta última frase es muy, muy importante porque muestra que de lo que se está hablando de aquí es de la redención final. No volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Aquí se termina este asunto, se terminan los exilios, se termina la humillación del pueblo, es la redención final. ¿Y cómo simbolizaba esa redención final? Les enviaré cereales nuevos, vino nuevo y aceite.
hasta dejarlos plenamente satisfechos. O sea, es la restauración completa de lo que había sido devorado por las langostas. Versículo 20. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. Ya va. ¿Quién es el que viene del norte? Bueno, los enemigos de Israel generalmente atacan por el norte. Ok, también está Egipto en el sur, pero los principales, pero esos casos cerrados, los enemigos de Israel que vienen por el norte son, bueno, antes de Babilonia, Asiria, luego Babilonia, bueno, los persas vinieron también de allá, en fin, los enemigos del pueblo de Israel generalmente atacan por el norte. De hecho, la última gran guerra contra Israel profetizada en el libro de Ezequiel capítulo 38, si no me engaño, que es la guerra de Gog y Magog. Gog, rey de Magog, viene del norte, de hecho viene de lo más profundo del norte. Así es que está hablando, el que viene del norte simboliza a los enemigos del pueblo de Dios, ¿ok? Los enemigos del pueblo de Dios. Dios va a vencer a los enemigos del pueblo de Dios, los va a esparcir, los va a aniquilar, así como las naciones esparcieron al pueblo de Dios y trataron de aniquilarlo. Dios va a aniquilar a los enemigos de Dios. ¿Y cómo es descrito eso? El Señor hará grandes cosas. Dios lo va a hacer de una manera que todo el mundo se va a sorprender. Todo el mundo se va a sorprender. Van a quedar con la boca abierta, de la misma manera como quedaron con la boca abierta cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Así, va a ser algo nunca antes visto. No temas, tierra, dice el versículo 21, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán fruto, su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Esto es muy, muy, muy importante. Si ustedes van, a lo mejor podemos ir al capítulo 36 del libro de Ezequiel. Esto no estaba preparado. Ezequiel, capítulo 36. Dice en el... dice el versículo, dice, vamos a leer desde el versículo, desde el versículo 6 en adelante. Dice, por eso profetiza contra Israel y adviérteles a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, que así dice el Señor Omnipotente, en mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido lo oprobio de las naciones. Por eso dice así el Señor Omnipotente, juro con la mano en alto que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar, ya está por regresar. Yo estoy preocupado por ustedes, dice el versículo 9, y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas.
una de las señales de la redención final es que los montes de Israel, la tierra de Israel, vuelve a dar su fruto para recibir al pueblo que retorna a su tierra. Esa es la visión de los profetas de Israel, eso es lo que ve Ezequiel. Entonces volvamos a Joel, capítulo 2, estábamos en el versículo 21, en el 22. Entonces, Joel también ve en la redención final a la tierra de Israel produciendo sus frutos. Los frutos que habían sido destruidos por las plagas de langostas. Versículo 23. Alégrense, hijos de Sión, regocijen en el Señor su Dios, porque a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Ya, aquí tenemos que entrar a explicar qué es este asunto de las lluvias. Para eso vamos a tener que ir a Deuteronomio capítulo 11. Entonces vamos ya a Deuteronomio capítulo 11, que el texto se va a explicar solito. Vamos a leer a partir del versículo 8. Es Moisés que está hablando acerca de la tierra de Israel. Bueno, ustedes lo van a ver. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice: Por eso cumplan todos los mandamientos que hoy les mando, para que sean fuertes y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra, para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes y sus descendientes, tierra donde abundan la leche y la miel. Esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra a la que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. A ver, ¿qué está pasando aquí? Moisés está diciendo, la tierra de Israel no es como la tierra de Egipto. ¿Cómo es la tierra de Egipto? Se cultiva a través de un sistema de canales de regadíos, como por ejemplo el Valle del Jordán en Sodoma. ¿Se acuerdan de Sodoma? Sodoma era súper próspera y también tenía canales de regadío. Extraordinario. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes canales de regadío, si tienes agua de forma permanente, tú de lo único que te preocupas es de los canales de regadío. No dependes de Dios. Pero en Israel no vas a poder tener canales de regadío. No es así que funciona. Vas a tener que depender de que Dios te envíe la lluvia y a su tiempo exacto. Por lo tanto, la propia tierra te obliga a depender de Dios. Te obliga a recordar que tu existencia, tu propia existencia, depende de la misericordia de Dios. Entonces vamos al versículo, y de hecho el versículo 12 dice que los ojos de Dios están sobre la tierra todo el año. Lo que sucede en la tierra de Israel depende directamente de las acciones de Dios. Versículo 13. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra.
en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Fíjense que las palabras de Joel son casi textuales a las palabras de Deuteronomio. La producción de la tierra y las lluvias que hacen producir la tierra en Israel son algo así como un termómetro espiritual. Acuérdense de la época de Elías, cuando el rey Acab estaba, ¿no? Estaba haciendo de las suyas, ¿m?, con Jezabel, y Elías profetizó que no habría lluvias por 3 años y medio. Y el cielo se cerró y no hubo lluvia, hubo una sequía enorme. ¿Por qué? Porque el país estaba sometido a la idolatría. Ok, volvamos entonces a Joel. Vayamos a Joel capítulo 2 de nuevo, y vayamos al versículo 23. Entonces, lo que está diciendo Dios es que si el pueblo se arrepiente, si el pueblo hace teshuvá, si el pueblo regresa a Dios, entonces Dios va a volver a enviar las lluvias, porque se va a ver restablecido ese vínculo de dependencia, es el vínculo que se había roto por causa de la idolatría, del pecado, lo que fuere. Ese vínculo se va a volver a unir por la misericordia de Dios, y la tierra entonces va a ser restaurada, y el régimen de lluvia también. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. Yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langosta que envié contra ustedes. Las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Aquí están los 4 tipos de langostas: las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas, que, en opinión de al menos uno de los grandes comentaristas de la Biblia hebrea, representan a los 4 imperios que exiliaron y persiguieron al pueblo de Israel: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el occidente, Roma. Entonces, en la redención final, Dios va a restaurar el pueblo y los va a compensar por todo lo que sufrieron bajo la opresión de estos 4 imperios. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravilla por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. De nuevo, estamos hablando de la redención final. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Esta es la tercera vez que Dios lo dice: nunca más será avergonzado mi pueblo. ¿Y qué es lo que todas las naciones van a aprender? Que no hay otro Dios que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él solo. No hay nadie que lo acompañe, no hay nadie al lado de él, no hay nadie que se le compare. Solo Él. No hay otro, no hay otro. Es el único que existe. Y toda esta gloria futura es desencadenada por el movimiento de retorno del pueblo a Dios, que decide humillarse, decide desgarrar su corazón, confesar sus pecados y clamar la misericordia de Dios, Y esto es lo que va a ocurrir, lo que tiene que ocurrir masivamente desde ahora, pero va a ocurrir en
Yom Kippur, en Yom Kippur. Y esperemos que el Señor abra las puertas del cielo, que acepte las oraciones, y que responda con bendición y traiga muy, muy luego la redención final para beneficio de todo, de todo, de todo, de todo el mundo. Me emocioné. Sí, que venga luego la redención, que venga luego la redención, la época en que Dios se haga manifiesto en este mundo y podamos ser partícipes de la gloria de Dios. Y mientras tanto, no me queda más que despedirme, desearles a todos ustedes un Shabbat Shalom, Hátima Tová, que seamos todos sellados en el libro de la vida y que podamos recibir todas las bendiciones de Dios. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.